No sé, no sé cuál es el problema con mi computadora, pero no estoy pudiendo ingresar a la sala. A ver si puedo ingresar desde el navegador y bueno, la última trataré de compartir pantalla desde ahí. Dale, dale, tranquilo, nomás, te esperamos. Ahí está compartiendo mi pantalla. Bueno, no, disculpen la demora. Hoy vamos a continuar con lo que es caches o memoria caché. Memoria virtual no vamos a llegar a cubrir hoy, pero caché es una buena introducción a la parte de memoria virtual. Así que vamos a conectar el tema posiblemente mañana a la mañana. Voy a pasar rápidamente algunas filminas que ya mostré el día de ayer, sí, que ya inclusive eran de repaso del tema de memorias. Hemos visto el tema de la organización de las celdas, sí, celdas de memoria, con cómo uno accede a cada dirección de memoria, cómo uno saca los datos de esas memorias. Vimos las celdas de RAM, cuáles son los pros y cons, si se quiere, de cada una, ¿no? Y la organización que, por ejemplo, encontramos hoy en día con los procesadores multinúcleo, donde las memorias caché están dentro de cada núcleo y la caché de nivel 3 se dice que está compartida entre los núcleos. Esto es algo bastante típico en sistemas en general, sistemas modernos, ya que también las GPU tienen arreglos similares.
Y el objetivo que habíamos visto de utilizar distintos niveles de caché es en definitiva explotar jerarquía de memoria, al igual que uno hace con la caché y memoria principal y el disco rígido, la memoria de almacenamiento, de forma tal de obtener una memoria rápida y de gran capacidad, armar esa jerarquía, ¿no? Y las cachés sucede lo mismo. Uno necesita armar una jerarquía de cachés para tener un acceso rápido y suficiente espacio, en definitiva, para cumplir con los objetivos de esa caché. Bueno, la de RAM habíamos visto que es la tecnología principal de las memorias DDR. Sí, DDR viene de Double Data Rate, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Y ahora vamos a ver unas cuestiones más específicas de cómo funcionan estas memorias DDR y cómo uno logra un throughput alto, ¿sí? O suficientemente alto para alimentar este tipo de procesadores multinúcleos o otros sistemas que necesitan o que tienen una capacidad de procesamiento bastante elevada, un tiempo o frecuencia de operación elevados y necesitan datos en forma rápida para poder tener un alto desempeño en definitiva. Bueno, esto es lo de jerarquía de memoria y los precios, ¿no? Por memoria, vamos a decir, por tecnología. Y habíamos mencionado el tema de interleaving como una de las técnicas que se usan en las memorias actuales y vamos a ver cómo está esto relacionado. Si esto de interleaving o banking se le decía en los sistemas de Cray, en las supercomputadoras, como para poder solapar la latencia del acceso a distintos bancos y así aumentar el throughput. Hoy en día las DDR usan ese tipo de técnica. Y acá está un poco más específica cómo está organizada una memoria DDR. Vamos a tratar sobre esto como para aclarar bien cuál es la estructura interna de la memoria. Fíjense que el procesador está indicado en esta parte, donde uno tiene los controladores de la memoria que van a ser los que van a especificar direcciones de memoria que necesita el procesador, tanto para las instrucciones como para los datos, y que necesitamos obtener de la memoria principal. Y cada canal, vamos a decir, un channel de la memoria, agrupa distintas configuraciones o distintas organizaciones. ¿Sí? Esto uno se puede imaginar como que a medida que uno va inspeccionando un nivel de la memoria RAM, sí, de la DDR, se va encontrando con otra subestructura o subarreglo, y dentro de ese subarreglo encuentra otro, y así hasta que llega a la celda de memoria que habíamos analizado anteriormente. ¿Sí? Es como uno va incrementando o también en cierta forma como una jerarquía que a medida que uno inspecciona esa jerarquía va encontrando otros subarreglos dentro de esos subarreglos y así hasta llegar a la celda. Entonces vamos a ver eso específicamente de qué trata cada parte o cada terminología de esa jerarquía dentro de la memoria DDR inclusive. Si tenemos el canal o el channel, dentro del channel los rangos, rank, dentro de los rangos los banks, inclusive vamos a encontrar otra terminología más que son chips. Vamos a ver bien por qué. Acá está un poco mejor la jerarquía desglosada, ¿no? El canal o el channel, después el módulo DIM. Vamos a ver de qué trata esto, DIM. El rango, dentro del rango los chips, dentro de los chips los bancos y dentro de los bancos recién las filas y columnas que agrupan celdas inclusive, celdas de memoria que agrupan cada uno de los bits de los datos, ¿no? Entonces, para visualizar mejor esto del channel, fíjense que si uno tiene varias memorias DDR que uno puede conectar a los slots en la placa madre de una computadora, puede ser una PC o otro tipo de sistema. Esos módulos DIM esto sería un módulo DIM,
forman un canal, ¿sí? La agrupación de los DIMMs forman un canal. Entonces el procesador, acá se está poniendo un Intel i7, podría ser cualquier otro tipo de procesador, puede ser AMD, no hay nada especial respecto de Intel para funcionar con esta configuración, sino que otros procesadores podrían estar conectados a esta configuración. Están conectados al canal y cada canal está formado por los Dual Inline Memory Module, ¿sí? Dual Inline, vamos a ver por qué es esto. Dentro del módulo uno tiene la parte de atrás y la parte de adelante, se dice. ¿Sí? Sería el front del DIMM y el back del DIMM, ¿sí? La parte de atrás. Y en esas dos partes están los rangos. Fíjense que el rango, podríamos decir rango cero, está en el lado frontal y el rango uno está en el lado de atrás y la parte de atrás. Esos rangos, entonces, cuando uno quiere acceder a las posiciones de memoria, va a tener un bus de direcciones. Este sería el bus de direcciones y de comandos se le llama también, porque estamos controlándolo con el controlador de memoria que está en el procesador. Y va a tratar de acceder a uno de estos dos rangos, ¿no? A partir de la selección de esto, del chip select, se dice esto, el CS o bit CS, accede a uno de los dos lados, vamos a decir, de la memoria DDR. Y esos lados van a entonces a entregar o a poder escribir inclusive, porque hay fíjense, unas líneas que van hacia los dos lados, unas flechas que van hacia los dos lados, de escritura a lectura, de a 63 bits. ¿Sí? Vamos a poder sacar a esos rangos. Entonces, a la salida, vamos a decir, del módulo DIMM, vamos a tener 63 bits en el canal de memoria, ¿no? En el memory channel. Dentro de un rango tenemos distintos chips, del 0 al 7. Cada chip puede entregar 8 bits, del 0 al 7 acá. Entonces, en definitiva, vamos a obtener los 63 bits, agrupando acá todo lo que entregan esos chips. Dentro de los chips tenemos los bancos, y acá hay 8 bancos. Entonces cada uno de esos 8 bancos puede entregar 7 bits. Y a través de un multiplexor uno va a elegir o va a seleccionar cuáles son los bits que entregan o que se obtienen de esos bancos, ¿no? Y dentro de cada banco están las filas y columnas, ¿sí? En estas filas y columnas vamos a tener celdas. Entonces vamos a ver que el, la visualización que hacíamos antes de las celdas era bastante simple, porque cuando uno tiene una memoria chica no hay problema de hacer un arreglo de muchas celdas para hacer la lectura o escritura de esas celdas. Uno va a tener un acceso rápido. Pero a medida que uno escala el sistema y va queriendo meter más capacidad de memoria en la memoria principal, las interconexiones que se hacen entre celdas o los cables que interconectan esas celdas se vuelven muy largos como para poder hacer un acceso rápido, ¿sí? Es como que esa longitud de los cables en definitiva limita el camino crítico de los datos que yo quiero obtener o quiero escribir en la memoria. ¿Sí? Si pensamos en el sistema de memoria como lo veníamos viendo a los procesadores, las memorias también tienen un camino crítico y ese camino crítico va a estar dado por la complejidad de las interconexiones que hay en el sistema de memoria. Cuanto más largos los cables son, más lento es el acceso. A su vez que el decodificador de instrucciones, o perdón, decodificador de direcciones de memoria también se vuelve más lento porque uno tiene que leer entre más filas en un arreglo de memoria. Entonces lo que se hace es romper también esos arreglos en subarreglos en definitiva y tratar de acceder a pequeñas porciones de memoria. Entonces vamos a ver ahora que en una fila en realidad tenemos varios bits, varias celdas que vamos a acceder a través de tanto de codificar lo que sería la dirección de la fila y la dirección de la columna. Sí, entonces acá, fíjense, cada una de estas celdas no es una celda de un bit, sino es de un byte. ¿Sí? Tenemos 8 bits en cada celda. Y así es como tenemos 8 bits de este tipo de arreglo, ¿no? Del banco.
Inclusive si uno analiza bien la memoria, el banco se separa en subarreglos, y por la misma cuestión que les mencionaba el tema de las interconexiones. Solo que estos subarreglos ya no son transparentes al controlador de memoria, sino que esto ya va a ser controlado internamente por el chip de la memoria o por el sistema de la memoria DDR. ¿Sí? Como que yo tengo un controlador local dentro de la memoria que va a direccionar a dónde yo quiero acceder, a qué posiciones de memoria quiero acceder para lectura y escritura. Entonces esos bancos se rompen todavía en subarreglos y tenemos esto que ya no es transparente para lo que es el controlador del procesador. El procesador llega hasta, vamos a decir, a la especificación de las direcciones en el banco, y dentro del banco los subarreglos van a ser especificados ya por el controlador interno de la memoria. Y esos subarreglos se pueden romper inclusive en MATs, se dicen, que son esto es como una visión lógica de lo que es un MAT. Fíjense que tiene el decodificador de fila, ¿sí? Para acceder a cada una de las filas. Y bueno, lo que es los amplificadores de medición o amplificadores de sensado, que son los que amplifican o detectan si el bit dentro de las celdas es un 1 o un 0, por lo que habíamos hablado sobre las memorias de RAM, que necesitan ese tipo de amplificador de sensado. Y fíjense que físicamente los MATs en verdad están también subdivididos en varios mats. ¿Sí? Un mat lógico se puede separar en 4 mats físicos. Y esto es como algo, la visión física dentro del subarreglo de la memoria. Y es así como está físicamente armado el sistema en realidad. Sirve para algo saber todo esto, y si uno va a trabajar con memorias, por ejemplo, en el caso de procesamiento en memoria, puede ser interesante conocer bien la estructura interna de las memorias. Y si no, bueno, como programador, quizás tiene información adicional que quizás no la use nunca, pero bueno, está bueno exponer por lo menos cuál es el alcance, ¿no?, de este tipo de sistemas hoy en día, hasta dónde llegan estos subarreglos. Fíjense que cuando uno lee una fila, ¿sí? Una fila donde va a especificar o donde va a estar el dato que nosotros queremos leer, el dato podríamos representarlo por este cuadradito rojo. Tenemos entonces que especificar la fila o para el decodificador de filas y la columna para sacar el bit o el byte, perdón, en este caso. Sería un byte que yo quiero sacar afuera de la memoria, ¿no? Lo mismo para escribir, sería similar el sistema, pero tengo esta organización del banco, vamos a decir, o de uno de los bancos. Vamos a ver primero cómo es la secuencia de lectura, ¿sí? Cómo serían los pasos para leer esa fila. Y después vamos a ver unos detalles más, inclusive, que están en ese proceso de lectura, que no están bien explícitos en esta figura y van a ayudar a entender del por qué se lee toda una fila para sacar al final un solo byte. ¿Sí? Eso es interesante de verlo. Entonces, en primer lugar, se decodifica la dirección de la fila, ¿sí? Y se activa con esto el word line. Si se va a leer el dato, los datos van a activar o se van a activar una vez que yo active el word line. Voy a tener disponible. Se lee toda la fila, o sea, todos lo que serían los word line de esa fila van a estar activos, y voy a amplificar los datos de la fila. ¿Sí? Esto sería lo que hace el amplificador de medición o el amplificador de sensado de la memoria de RAM. Va a amplificar para determinar, bueno, si los bits son unos o ceros. ¿Sí? Es intrínseco a cómo funciona físicamente esa tecnología de RAM. Y el cuarto paso sería la decodificación de la dirección de la columna y selección del subconjunto de la fila, ¿no? Para sacar esta porción de bits que tendríamos en esa columna. Ahí sacaríamos 8 bits, por ejemplo, si es byte addressable la memoria, ¿no? Como el caso
de MIPS o ARM, que son memorias byte addressable. No, MIPS era word addressable, o byte, ahora no me estoy acordando, pero ARM es byte addressable. Entonces sacaríamos 8 bits de esa posición. Y el envío a la salida se produce entonces después de decodificar esa columna, se envían los datos afuera. Para la siguiente o el siguiente acceso a otra fila, hay que hacer una precarga de los bitlines. Esto también está asociado a cómo funciona la memoria de RAM, como para poder hacer una buena lectura con el amplificador de medición después. No se preocupen mucho, pero bueno, es un paso más que se hace cuando se está operando esta memoria. Ahora, ¿por qué el tema de tener que leer toda una fila para sacar un solo byte? Tenemos que mirar un poco mejor la estructura dentro de ese subarreglo. Cuando yo activo la fila, en definitiva, estoy pasando esa fila a lo que se llama un buffer de fila. ¿Sí? Estoy mapeando, o no mapeando, sino que obteniendo toda la fila, poniéndola en el buffer de fila. Y estoy tratando de leer una columna de esa fila a través de la dirección de columna que estoy especificando para obtener el byte. Esto lo hago, por ejemplo, en un ciclo de reloj. Entonces, si la lectura de una fila puede tardar aproximadamente unos 9 ciclos de lo que sería la memoria DDR. La precarga de los bitlines también demora 9 ciclos. Y esto es para poder hacer la lectura de las celdas debido a la física, cómo funcionan esas de RAM. Entonces también tengo 9 ciclos para la precarga de los bitlines y unos 9 ciclos finales hasta que hago la transferencia de la fila al buffer de fila. Recién ahí voy a obtener mis datos a la salida de la memoria. Entonces, ¿qué gano yo con sacar toda la fila? Si en el siguiente el ciclo de lectura de la memoria yo accedo a una fila próxima, perdón, a una columna próxima dentro de esa fila, entonces no tengo que esperar. Fíjense que ya leo directamente la columna que está dentro de la misma fila y solo espero nuevos ciclos para hacer la lectura. No tengo que esperar todo el otro tiempo, que era la precarga de los bitlines y el traspaso, vamos a decir, de la fila al row buffer, ¿sí? Al buffer de fila. Ya leo directamente de la fila los bits que necesito y los saco afuera. Y así uno gana tiempo de acceso a la memoria, ¿sí? Es uno de los, en definitiva, uno de los mecanismos que introducen latencia variable dentro de la lectura de memoria, porque uno no siempre puede hacer este tipo de acceso, ¿sí? Hay veces que tiene que acceder sí o sí a otra fila, entonces paga la penalidad por tener que acceder a otras filas, pero bueno, es inevitable en ciertos aspectos, ¿no? En ciertos workloads uno tenga que ejecutar. Y el tema de los bancos, ¿no? Para no olvidarnos que esto está organizado en bancos, es el mismo concepto que habíamos visto en SIMD para hacer el solapado o esconder la latencia de la lectura. Si yo puedo o debo acceder a otro banco, puedo ir haciéndolo a través como si fuese un pipeline para el acceso a la lectura de los datos. Solo que estoy compartiendo los que son los data pins que dice acá, que son las conexiones hacia la salida del sistema, que acá hay 8 bits. Estoy compartiendo esos 8 cables para los otros bancos. Sí, pero fíjense que cuando completo un acceso a una de las columnas, y serían 8 bits dentro de esta fila del row buffer, ya estoy haciendo lo que sería la decodificación de la dirección de fila de otro banco y estoy precargando los bitlines para el otro banco. Sí, para el banco 2 podría ser. Y como dice acá, banco 2 estaría precargando. Entonces en el próximo ciclo de lectura ya voy a hacer la lectura de la columna del banco 1 y la lectura de la fila, sí, la decodificación de la fila del banco 2. Y en el último ciclo de reloj que está acá, ya tendría en tres datos de salida, ¿no? En todo este tiempo.
gracias al solapamiento que hice de la lectura. Para eso se hace el tema de los bancos en la memoria DDR. No sé si hay alguna duda hasta acá, algo que haga falta aclarar. Eh, Por ahí voy muy rápido. Y Fabricio dice que se va entendiendo. Sí, es como por ahí un salto que uno está dando, ¿no? Para pasar de ir pensando en cómo hacíamos antes una lectura a la vez o varias lecturas en el caso de superescalar y para la decodificación de instrucciones. Fíjense que en realidad los sistemas tienen un throughput bastante grande que, bueno, se necesita para, en definitiva, cargar las caches y eso es lo que vamos a ver ahora. Todo esto para analizar cómo uno después termina teniendo la caché con los datos necesarios para ejecutar rápidamente. Profe, disculpe la intervención. Sí, Sí. dígame si no entendí mal. El throughput en este caso vendría siendo el bus de datos de la memoria RAM a la caché, ¿no? Exacto, de la RAM, de la memoria principal a la caché. Estaríamos analizando throughput de, de lectura o escritura de la memoria principal. Perfecto, gracias. Sí, es buena la pregunta porque no es lo mismo que el throughput de cantidad de operaciones por segundo que uno obtiene del procesador. También se le dice ancho de banda a ese término del throughput en caso de memorias. Se habla de ancho de banda de cuántos bytes por segundo uno puede transferir, ¿no? De una parte del sistema a la otra. Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito más. Del espacio de memoria física se debe entender a todo el espacio que declara Lisa del sistema, ¿sí? Por ejemplo, si estoy hablando de un ISA ARM, el ISA ARM es de 2 a la 32 direcciones de memoria, o sea, puede direccionar 32, 2 a la 32 posiciones de memoria, y esa es lo que denomina como memoria física del sistema, ¿sí? ¿Cuánta es la capacidad, según ELISA, de direccionar? Entonces, yo puedo agregarle memoria principal al sistema hasta cumplir con esa cantidad, ¿sí? ¿Cómo después yo tengo más memoria? Por ejemplo, en el caso del almacenamiento. Ahora ahí vamos a ver cómo se conecta el tema de la memoria virtual con la jerarquía de memoria, como para dar la ilusión de que uno tiene mucho más memoria física, pero en realidad uno está trabajando con la memoria física determinada por el ISA. Entonces, de esa memoria física que son los espacios posibles, ¿no? Que uno puede alcanzar con la memoria principal, uno transfiere lo que se llama un bloque de caché. En verdad, después puede ser que da un poco de confusión esto de llamarle un bloque de caché a esta parte. Se puede decir una porción de la memoria, sí que vas a transferirse a la caché. Fíjense que acá serían 64 bytes. Y esos 64 bytes se mapean a un canal, ¿sí? A lo que es un canal de la memoria DDR, o de la memoria principal, vamos a decir, ¿no? Entonces, siempre uno no va a subdividirlo, y la idea de esto es dejar en claro que uno no va a subdividir ese bloque de caché, no va a subdividirlo en distintos canales, sino que lo va a mantener dentro de un canal, ¿sí? Y en lo posible, uno lo que va a querer es si entra en un rango, que entre en un rango. Entonces no vamos a necesitar estar accediendo a otro módulo DIM. Entonces vamos a suponer que se mapea también al rango cero. Entonces cuando uno
después quiere acceder, o sea, uno con el procesador dice, bueno, yo necesito este bloque de datos que están en memoria principal, lo quiero llevar a la caché. ¿Cómo uno va a ir sacando los datos para mantener un throughput elevado? ¿O qué sería lo deseable? Es ir haciendo de los distintos chips dentro del rango, ir sacando, por ejemplo, el row 0, columna 0, o sea, fila 0, columna 0, de este chip, de este otro chip y así, obtener los 64 bytes. ¿Sí? Fíjense que acá saco 8 bits, 8 bits de acá y así. Entonces en un ciclo estoy sacando 64 bytes. A ver un poco, 8 bytes. Sí, 8 bits de acá. En definitiva tengo 64 bits, perdón, estaba hablando de bytes, serían 64 bits. Y esos forman 8 bytes. Y si uno hace la cuenta, saca 8 bytes. Entonces, no completó todavía el bloque de caché, pero en el primer ciclo ya saqué 8 bytes. En el segundo ciclo de lectura, decodifico la fila 0, columna 1. Sí, sí, estoy en la misma fila, estoy ganando, ¿no? Porque el row, estoy en definitiva sacando de la misma fila, solo con una columna contigua. No necesito ya tanto tiempo de acceso como el que había mostrado en el primer caso. Y ahora saco también 8 bytes. Y así voy formando todo el bloque de caché que voy a extraer. Y así es como uno obtiene, en definitiva, el throughput elevado de ese sistema. Entonces, un bloque de 64 bytes le lleva al sistema 8 ciclos de lo que se dice entrada-salida, ¿sí? O 8 ciclos de lecturas de la memoria para transferirlos. Y ahí se dice, bueno, que como vimos, 8 columnas se están leyendo en forma secuencial, ¿no? Porque estoy haciendo en distintos ciclos de reloj, pero estoy sacando de cada chip en el mismo momento 8 bits. Y así como uno saca más bits de la memoria en forma concurrente, se dice, ¿no? Paralela. Y paralela o concurrente es el mismo término, ¿no? El mismo significado. Bueno, ahora que vimos más o menos, ¿no? Cómo estamos obteniendo nuestros bytes en forma rápida de la memoria principal, lo que vamos a ver ahora es cómo la memoria caché es exitosa para gestionar esa memoria pequeña. ¿Por qué? Porque va a haber una cuestión que esa memoria pequeña, a medida que va recibiendo los datos, no siempre tiene espacio, ¿no? Porque está restringida en tamaño. Y hay veces que va a tener que, bueno, ceder algunos o eliminar de la caché algunos datos. Esto se dice evict en inglés, que sería desalojar, para traer nuevos datos a la caché. Y toda esa gestión se hace en definitiva en forma automática y gracias a un principio que se llama principio de localidad. ¿Sí? En definitiva, los controladores de la memoria van a tratar de explotar este principio para tener siempre en la caché lo que son datos o instrucciones que estoy usando en el programa y que los uso con frecuencia. ¿Sí? Con frecuencia, esto sería temporal, ¿sí? Una localidad temporal, ya que el programa tiende a referenciar los datos o instrucciones que se han accedido recientemente. ¿Sí? Uno puede pensar en esto como en esta analogía que está en el libro de Berus. Si yo quiero analizar cierto fichero, ¿sí? Alguna información que está en este fichero, yo voy, accedo al fichero y traigo de ese fichero al escritorio una cantidad de carpetas o cuestiones que estén relacionadas con ese fichero y voy a ir sacando de esas carpetas distintos documentos y el último documento que estoy analizando sería como el registro o el banco de registro que tengo dentro del procesador ya, ¿no? Sí, sería la porción de memoria más
pequeña y la más rápida a la que está accediendo el procesador sería como en definitiva un fichero o una carpeta o un documento de esa carpeta y la tengo en mi escritorio. Si yo estoy accediendo con bastante frecuencia a estudiar ese archivo, me voy a quedar con eso bastante tiempo hasta que necesito buscar otra carpeta del fichero. Entonces tengo que caminar hasta el fichero y acceder a esa otra carpeta y traerla al escritorio y así. Entonces la memoria caché en definitiva es como el escritorio, donde tengo todas las carpetas apiladas del mismo fichero y voy sacando de esas carpetas los documentos que estoy inspeccionando. ¿Sí? Es como una analogía que se puede establecer. También se puede establecer con el comportamiento que uno tiene en una biblioteca, ¿no? Que va accediendo a la biblioteca, al estante de libros, saco un libro que estoy estudiando, lo llevo a mi escritorio, estudio un capítulo, si necesito otro libro lo busco y así lo voy manteniendo en caché, como cerca del escritorio donde estoy trabajando. Y a medida que no los necesito, los voy poniendo de vuelta en el estante. Es la misma idea. Los programas hacen en definitiva un uso similar de lo que son las posiciones de memoria. Ahora, hay otra localidad más que es la localidad espacial, que es en definitiva, por ejemplo, lo vimos en los vectores. ¿Sí? Los vectores tienen todo posiciones que están contiguas, que uno va a necesitar a medida que va operando con el vector. Entonces, la idea es traer de un dato que estamos analizando o necesitando, traer lo que está contiguo con esos datos. Traigo varios datos a la vez que están próximos a ese dato. Y el caso de vectores funciona bastante bien esto. Y esa es la localidad espacial. ¿Sí? En definitiva, uno en muchos programas tienen ese comportamiento de localidad espacial y localidad temporal a la vez, ¿no? Uno explota los dos tipos de localidad en todos los programas. Entonces eso es en definitiva el principio que hace que las cachés sean exitosas para gestionar. Entonces, como habíamos visto el tema de los niveles de caché, uno necesita hacer una jerarquía por el mismo principio de jerarquía de memoria. ¿Sí? En definitiva necesita una caché rápida y esa caché de nivel 1 se dice que tiene que estar estrechamente integrada con el pipeline del procesador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de acceder a lo que son los datos o instrucciones en esa caché en al menos un ciclo de reloj de lo que es la CPU, ¿sí? Con la frecuencia que funciona en la CPU. Entonces, la caché nivel 1 va a operar más o menos a la misma frecuencia que la CPU, pero la caché nivel 2 puede ser más lenta, ¿sí? Por ende va a ser más grande y va a tener un poco más de información, pero ir proveyéndole esa información a la caché de nivel 1. Ahora, ¿cómo uno gestiona toda esta jerarquía, o por lo menos la jerarquía entre las caché? Hay un montón de cuestiones que no vamos a poder analizar con tanto detalle, pero imagínense que cuando uno no necesita algunos datos, los tiene que descartar y traer datos nuevos, y eso se llaman políticas de reemplazo en las caché, y los controladores de la caché hacen esa gestión. Sí, no es algo que sea transparente para el usuario, y el usuario no necesita lidiar en definitiva con cómo se van reemplazando los datos en la caché, sino que la memoria caché de por sí, conceptualmente, es una memoria automática o que funciona con una gestión automática. Y eso vamos a ver un poco de los detalles de cómo se logra esa gestión o cómo se implementa en hardware, ¿sí? No con el mismo detalle que vimos cómo se hace el procesador de un solo ciclo, pero con cierto nivel de detalle como para al menos comprender lo básico de los componentes que tienen esas cachés. Una cuestión importante a diferenciar entonces de otros sistemas de memoria que uno puede encontrarse cuando está desarrollando aplicaciones con sistemas computacionales es lo que es una gestión manual de la memoria, que por ejemplo en sistemas embebidos uno tiene ese tipo de gestión
ahí no necesariamente es como se menciona acá que es doloroso para el programador. ¿Por qué? Porque uno en un sistema embebido tiene un solo programa y bueno, la gestión que tendrá que hacer el programador es para ese programa de por sí solo, ¿no? Entonces no hay tanto problema, el programador se arregla bastante bien y puede gestionar la memoria en forma manual. Y a eso se le dice, o a ese tipo de memoria se le llama Scratchpad Memory. Entonces, es como una diferencia que hay que establecer con la caché. ¿Sí? No necesariamente la caché o la memoria pequeña que está cerca del procesador es una caché, sino que también puede ser una memoria Scratchpad, que es en lo que se encuentra, por ejemplo, en sistemas embebidos, es este tipo, en definitiva, de gestión manual. Y una caché sí o sí es automática, ¿sí? Es gestionada por hardware en forma automática y, y bueno, es lo que le hace la vida fácil al programador porque ahora, si yo tengo múltiples programas que tengo que hacer correr en mi sistema, ahí sí se hace complicado una gestión manual. Y si tengo este tipo de memorias caché que hacen la gestión en forma automática, todo corre mucho más fácil para el programador. Unos ejemplos que habíamos visto de Scratchpad Memory también en el caso de aceleradoras, en el GraphCore Intelligent Processing Unit que vimos en la clase de arreglos sistólicos. Habíamos visto, si bien esto no era un arreglo sistólico, lo comparamos con los arreglos sistólicos en cuanto a performance y vimos que en la arquitectura interna tiene lo que es la memoria local, que es memoria Scratchpad. O sea, esto es gestionado por el usuario directamente y este sistema no trae ningún tipo de caché. Y en el caso de GPUs, vimos que las GPUs tenían distintos niveles de caché y en el caso de NVIDIA Ampere, que le decíamos A100, tiene una caché que funciona en lo que es el nivel 1, puede funcionar como caché o puede funcionar como Scratchpad. Esto es flexible y el programador puede definir cómo usar ese tipo de caché. Eso es algo que no es tan común en otros sistemas, como por ejemplo procesadores multinúcleo. La caché de nivel 1 es caché y no hay otra cosa que se pueda hacer. Y en el caso de GPU, fíjense que es flexible y uno lo puede gestionar si quiere, como una memoria Scratchpad, o lo usa en forma automática como caché, ¿no? A ese espacio de memoria. Y el caché nivel 2 es caché de nivel 2, no hay otra cosa. La caché de nivel 1 en esta configuración, fíjense que los stream multiprocessors están acá y las caché de nivel 1 están dentro de esos stream multiprocessors. Y la caché de nivel 2 se ve acá, por ejemplo, están en estos espacios que están acá. Vimos un poquito más. Entonces, volviendo a lo que era el mapeado, lo que es un bloque de memoria, un poco de terminología con la que nos tenemos que familiarizar. Esto es sobre cachés, ¿sí? Para cuando uno habla sobre memorias caché, uno tiene la capacidad de la caché, que en definitiva es el número de bytes que va a almacenar esa caché, el tamaño de un bloque, ¿sí? Cuántos bytes son traídos a la caché en un ciclo de lectura, lo que es el número de bloques, cuántos bloques están en la caché, están alojados en la caché, el número de conjuntos de sets, sí, número de conjuntos, un conjunto es un set, sí, set es en inglés. Entonces el número de conjuntos de la caché son, en definitiva, vamos a ver de lo que es la memoria caché, vamos a ver que es el espacio donde se va a guardar una dirección de memoria de lo que es la memoria principal. Entonces cada dirección de memoria se mapea exactamente en un conjunto de la caché. Y esto va a ser importante para definir el mapeo que hay entre lo que es memoria física y memoria caché. Y el grado de asociatividad
va a ser el número de bloques que yo puedo poner en un conjunto de caché. Sí, ahora vamos a ir aclarando estas cuestiones de la terminología. Fíjense que según esas definiciones, el mapeo de las direcciones físicas, ¿sí? Es 1 a 1 para una caché que tiene 8 conjuntos. Este sería como el espacio de la caché. Estas posiciones de memoria se mapean en un conjunto de esa caché. ¿Cómo se define el conjunto? Fíjense que está el conjunto 0, conjunto 1 hasta el 7. O sea, tengo 8 conjuntos. ¿Sí? En definitiva son 8 espacios de memoria caché, de 000 al 111. Y fíjense que estos bits que están coloreados en azul son los que va a definir qué es lo que es mapeado en esos conjuntos. ¿Sí? Si tengo la dirección que es todos ceros de la memoria principal, los 3 bits menos significativos van a mapearse al conjunto 0 de la caché. Los 3 bits menos significativos de la dirección 1 se mapean al conjunto 1. Y así fíjense que cuando uno empieza después el conteo de vuelta, si uno mira solo esos 3 bits menos significativos, hay otra dirección de memoria distinta a la que estábamos analizando antes, que se va a mapear también en el conjunto 0. Y esta posición también se mapearía al conjunto 0, no está indicada con flecha, pero esta que está acá 001 sí está indicada con flecha acá y es coincidente con la dirección 1. Y es así como uno mapearía todas las direcciones de memoria físicas al espacio de la caché. Ahora vamos a ver qué conflictos trae esto y por qué en definitiva eh, son causas, ¿no? de un hit o un miss en la caché y qué hay que hacer cuando ocurre eso. O sea, cómo uno reemplaza los datos que estamos trayendo de la memoria principal. Todas esas cuestiones vamos a tratar de analizarlas por lo menos con cierto detalle. No sé si vamos a poder cubrir todo, pero al menos cierto detalle de qué sucede. Una cuestión que se pueden preguntar es por qué estos dos bits 00 están así sin colorear y no forman parte de los sets o de lo que define el set o lo que va a ir a cada set, ¿no? Y es una cuestión de que esta memoria o este espacio de memoria está representado para lo que es ARM versión 7, que ARM versión 7 tiene 32, o sea, direcciones de 32 bits. ¿Sí? Entonces es posible direccionar 2 a la 32 direcciones de memoria. ¿Sí? Las palabras son de 32 bits. ¿Sí? Una palabra en el caso de ARM versión 7 es 32 bits, pero como es byte addressable, o sea, yo accedo a bytes a la memoria, 4 bytes forman un Word, ¿sí? 8888, tengo 32 bits. Entonces, si hago la cuenta de cuántas palabras en definitiva entran en la memoria, solo entran 2 a la 30 palabras. Y no puedo acceder a 232 direcciones porque en definitiva solamente tengo 2 a la 30 palabras posibles dentro de ese espacio de memoria. Y es por eso que ocurre lo que se llama un offset, vamos a decir, de estos bits que no están coloreados. Y esas direcciones no, o lo que uno podría completar con esas direcciones de esos bits menos significativos, no son utilizados en definitiva en ARM versión 7. Y sí cuenta los 3 bits menos significativos que están coloreados acá. ¿Sí? Y esto tengan en cuenta para otros ISAs, ¿sí? No van a ser exactamente el mismo offset, que acá el offset es de 2 bits, sino que van a tener otro tipo de offset o quizás no tengan ningún offset. Sí, entonces lo que hay que pensar o lo que hay que tener en cuenta en definitiva son estos bits menos significativos que son los que forman parte de la dirección porque se dice que está alineada con la palabra y entonces se ubican todos los bits
de las direcciones o de la dirección de memoria hacia la izquierda y quedan esos 2 bits sin utilizar. Ahora vamos a ver un poco entonces cómo uno tiene esos datos dentro de, o cómo se mapean la memoria, la memoria física a esos conjuntos de la caché. Acá estaría el byte de offset 00 que no forma parte para nada, o sea, fíjense que no está conectado a nada, ¿sí? Total, se ignora en definitiva en esos 2 bits porque no forman parte de la dirección. Y los 3 bits menos significativos sí forman parte de la dirección que uno va a tener que en cuenta para direccionar la memoria. Y esos 3 bits en definitiva forman el set, ¿sí? El conjunto. Entonces, si la dirección que sea tiene estos 3 bits, se van a mapear, o se va a mapear esa dirección a este conjunto. ¿Sí? Acá vamos a tener la dirección restante, que son los bits más significativos. Fíjense que eso se le llama el tag. Tag es una etiqueta en definitiva. La etiqueta va a estar formada por los bits más significativos de la dirección. Entonces, aquí estaría la dirección y acá estaría el dato almacenado dentro de la posición de memoria que estoy queriendo acceder, ¿no? ¿Cómo funciona esta cuestión? Si el set está mapeado, si por ejemplo yo estoy queriendo acceder a una posición de memoria que tenga estos 3 bits al menos, ¿no? Los 010. Una vez que ese conjunto esté mapeado, este bit que se llama bit válido se va a poner en 1, ¿sí? Si es que se logró el mapeo de ese conjunto. Entonces se va a poner en 1, o sea, traje algunas de las posiciones que tengan al menos estos 3 bits, se pone en 1, y el resto de la etiqueta, o el resto de la dirección, en verdad, acá está la etiqueta, sería el resto de la dirección formada por los bits más significativos de esa dirección, van a estar escritos acá, en el tag dentro del caché. Si el procesador está tratando de acceder entonces a ese dato, va a estar especificando la dirección de memoria en esta parte. Y si coincide la dirección del tag con lo que ya está en la caché, que ya fue traído en algún momento, se genera un 1 en esta parte. Si uno está comparando si estos dos números son iguales en definitiva. Y si el bit válido está en 1, tengo otro 1 acá, entonces esta AND genera un 1 y eso significaría que estoy dando un acierto de caché, ¿sí? Un hit. Tengo el dato en la caché, no tengo que hacer otra cosa, solamente saco el dato de esa caché y sigo procesando, o sea, sigo hacia la siguiente instrucción o el siguiente dato que quiero acceder. Esto podría ser para caché de datos o caché de instrucciones. Ahora, ¿qué sucede si dentro de ese set yo, por ejemplo, no tenía esa dirección mapeada? Entonces, acá habría un 0 y ya no generaría directamente el hit. Y ahí tendría que ir a la memoria principal y buscar el dato correspondiente a ese set y a esa dirección de memoria. En definitiva, tengo que mirar toda la dirección de memoria, traerla a la memoria y poner el bit válido en 1 y así recién pasar ese dato al procesador, ¿no? Y ese dato ya quedaría guardado, datos de instrucción quedarían guardados para el siguiente ciclo de reloj. Y si se hace un acierto en en otros ciclos posteriores, ya tendría el dato en la caché y no tengo que ir a buscar en la memoria principal. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el mecanismo? Es engorroso esta parte, por eso trato de ir lo más despacio posible. Dice Fernando que es como una tabla hash. La verdad que desconozco
el concepto, Fernando, sí, sí, y ahí lo puede aclarar. A ver, una tabla hash Yo es una decía tabla que es como una que, tabla hash porque tenés en la tabla hash, por ejemplo, una lista de valores que varían mucho y tenés una especie de función que toma de ese valor y lo utiliza como su índice para una tabla más pequeña. Por eso digo que se me hacía parecido. a ver, yo creo que es, digamos, es similar, pero el funcionamiento es diferente. La tabla hash es una especie de, digamos, de tabla de índice que apunta al dato que eventualmente se estaría buscando. Y acá en realidad digamos, eh, lo que está teniendo es la primera parte del caché que tiene la identificación de que si se corresponde al dato que se está buscando. Pero cuando no está ahí, no es que está, no es que hay un hash que te indica dónde tiene que buscar, digamos, o sea, la función es diferente, entiendo yo. Hay una relación en el sentido de que identifica el dato a usar, pero creo que el funcionamiento de una tabla hash es diferente, según entiendo. Bien. Bueno, esto es lo que voy a seguir un poquito más, ¿sí? Esto es lo que se denomina una caché de mapeo directo, porque uno mapea una dirección de memoria en un conjunto de la caché, no hay otra forma. Y se hace de acuerdo a los bits menos significativos de esas direcciones de memoria. Si yo necesito otra dirección de memoria que está coincidente en el mismo conjunto, por ejemplo, con el 010, ahí se va a tener que hacer un evict, se dice, ¿no? Un desalojo de esta posición para traer otro, o sobreescribir directamente, ¿no? En definitiva, uno está haciendo el desalojo de la misma forma, reescribiendo con el dato que necesito. Pero ahí estoy teniendo un cache miss, o sea, estoy no impactando en la caché y yendo a la memoria principal al traer ese otro conjunto o a traer esa dirección de memoria, ¿no? O dato de esa dirección de memoria. Y bueno, voy a almacenar el dato y el tag con el bit válido, que quiere decir que ese bit ese dato en la caché es válido y lo traje recientemente, ¿no? ¿Qué es lo que puede cambiar el estado del bit válido? No está tan claro en el libro de Harris y Harris, pero por ejemplo, si uno escribe en esa misma posición de memoria, uno reescribiría el valor del dato. Ahí tendría que el controlador de la caché tendría que ser lo suficientemente hábil como para ver que eso cambió el estado de esa posición de memoria y poner ese valid bit en cero. ¿Por qué? Porque ahora ya no es el mismo dato, ¿no? Que tenía originalmente. Y esto es algo que también forma parte de las políticas de escritura en ese caso. ¿Qué tengo que hacer? Escribir todos los niveles de la caché, escribir uno solo o escribir la memoria solamente la memoria principal. Son todas decisiones que hay que tomar y bueno, que forman parte de las relaciones de compromiso que hay que analizar cuando se diseñan estos sistemas de caché. Pero bueno, no vamos a entrar en tantos detalles de esas políticas. Tengan en cuenta que hay bastante tela ahí para cortar. Otra posibilidad para evitar esa cuestión de que, bueno, cada vez que quiero acceder a un mismo set, pero a otra dirección de memoria, evitar tener tantos misses, ¿no? Tantos desaciertos en el acceso, uno puede agrupar lo que se llaman dos caminos o dos vías, ¿sí? Lo que dice acá es Way 0 y Way 1, serían dos caminos. Tengo en el mismo set dos direcciones de memoria ahora.
¿sí? Dos direcciones distintas. O sea, acá, perdón, en los tags. Entonces tendría dos datos, cada dato a una dirección de memoria diferente. Y esto es lo que se llama caché de conjunto asociativo de dos vías. Y ahora cuando analizo el tema del si tengo un hit o un miss, es de la misma forma, ¿no? Con el tag, comparando el tag con el valid bit. Pero generan un hit, ya sea en la vía 1 o un hit en la vía 2. Cualquiera de los dos genera un hit de la caché. Y acá, bueno, si se trataba de que se generó un hit sobre este bloque o este conjunto, entonces voy a tener que acceder a ese dato. Y si no se generó un hit en ese, pero se generó en el otro, voy a acceder al otro. Esa es la idea un poco de este esquema. Ahora, ¿qué pasa? Entonces puedo traer dos direcciones de memoria distintas que compartan el mismo conjunto. Y esto va a generar un problema de cuándo reemplazo uno de los dos si no se están usando. Ahora lo vamos a ver cuando terminemos de analizar las distintas formas de asociación. Y este sería una asociación completa o un esquema completamente asociativo, porque lo que son las direcciones de memoria entran en un conjunto, o sí, en el mismo conjunto de la caché. Imagínense que ahora los comparadores, el esquema de comparadores es similar a esto, o sea, se van replicando por cada uno de los caminos. Entonces, hacer una memoria completamente asociativa es lo que se dice cara, por decir de alguna forma, en cuanto a componentes, ¿sí? Cantidad de comparadores que vamos a tener y multiplexores o el tamaño del multiplexor. Y las políticas de reemplazo también se van complicando, porque ahora tengo que decidir entre un montón de datos cuáles reemplazar. Pero bueno, genera muchos más aciertos este tipo de configuraciones, porque ahora dentro de un mismo set puedo mapear varias direcciones de memoria. Y esos esquemas que mostrábamos antes eran todos para explotar lo que es localidad temporal, perdón, ¿no? Solo localidad temporal, o sea, cuanto yo accedo en forma reciente a los datos, voy manteniendo unos hits en la caché y bueno, cuando no tengo un acceso reciente, voy a tener que buscar en la memoria principal. Pero no puedo hacer uso de lo que se dice localidad espacial porque siempre es de un dato que estoy trayendo a esa caché. Entonces lo que se hace para aprovechar localidad espacial es en definitiva en un set traer varias, varios datos, ¿no? Como muestra acá. Ahora tengo cuatro datos, todos comparten, o en verdad no todos comparten el tag, solo uno va a compartir el tag, que es el que va a estar marcado por el bit válido, ¿sí? El conjunto que yo traje recientemente, marca el bit válido, pero ahora tengo cuatro datos que van a estar ahí disponibles que en caso de que yo desacierto en uno de o no es que desacierte en uno de los tags. Fíjense que tengo este otro block offset que se dice acá, o que se va a indicar ahora con los bits menos significativos y el bit o los bits más significativos. Acá es el caso que es un solo bit, ¿no? Porque tengo dos conjuntos, set 0 y set 1. Entonces acá tendría un solo bit, pero podría tener más bits, ¿no? En caso de tener más conjuntos. Esos bits más significativos van a ser los que determinan el set y los bits menos significativos de la dirección de memoria van a determinar el bloque al que yo pueda acceder. Entonces, de esta forma, si estoy accediendo, por ejemplo, a un vector, voy a poder acceder en distintos ciclos de reloj a posiciones que están contiguas, aprovechando la localidad espacial siempre y cuando esté mapeado ese conjunto.
Y la dirección, que en este caso del tag me genera un poco de duda de, bueno, son los bits más significativos ahora en este caso, más significativos de toda la dirección. Y no es que tengamos la misma dirección de memoria, sino que tenemos la dirección dada acá por los bits más significativos y estoy pudiendo poner 4 bloques. ¿Sí? Son 4 direcciones de memoria distintas en definitiva que voy a poder acceder a través de este multiplexor. Y entonces de esa forma estoy explotando la localidad espacial. Sigue siendo esto un mapeo directo, ¿no? Eso no cambia, sino que tengo un mapeo directo, pero en lugar de un solo bloque, ahora tengo 4 bloques. Que dicen bloque a estos datos dentro, o sea, al dato traído de la memoria se le dice bloque en definitiva. ¿Sí? Y el conjunto es esta posición de memoria dentro de la caché. Bueno, y hablando un poco de las políticas de reemplazo, ¿sí? Lo que decíamos, ¿cuándo vamos a reemplazar el dato en la caché? En el caso de un mapeo directo, siempre y cuando tenga un miss, ¿sí? Un desacierto, voy a reemplazar. Ahí no hay problema. La política es bastante simple, o sea, siempre hay que reemplazar cuando no tengo un hit. Pero en el caso de cuando ya tengo 2 vías, ¿sí? 2 caminos, ahí se complica porque ahora, ¿cuál de los bloques reemplazo en caso de, de no usarse alguno de esos bloques? ¿Sí? Por ahí no necesariamente uno tenga un miss, sino que no estoy usando un bloque y necesito espacio para traer otro bloque a este set. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Poner un bit más, que se llama bit de uso, por eso la U, que ese bit va a decir si ese conjunto se está usando recientemente o no. Y acá, como dice 0, quiere decir que este conjunto, aparentemente de este conjunto, este bloque es el que no se está usando. Por eso se reemplaza en el siguiente ciclo de lectura, se está reemplazando con otra posición de memoria nueva. Fíjense que entra un tag distinto y una posición de memoria distinta, o sea, el contenido de la posición de memoria diferente. Y ahí el bit de uso se pone en 1, indicando que este dato es el que menos se está usando dentro de ese conjunto. Y así uno puede discriminar entre cuál es el bloque menos usado dentro de la caché. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo más caminos, ¿sí? O más vías, ahí se hace más complejo la determinación de cuál es el bloque menos usado. Y bueno, hay toda una serie de algoritmos que se pueden aplicar, o hay esquemas, ¿no? Que uno puede aplicar para identificar. Inclusive creo que se subdivide en grupos en esos casos, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles tan específicos de este tema, ¿no? Y hasta acá tenemos lo que es cachés. Vamos a continuar mañana con memoria virtual. No sé si hay alguna duda de esta parte. Lo recomendable es tener una lectura de lo que es el libro de Harris y Harris. Le voy a mostrar en este caso del Moodle. Está una traducción disponible para este capítulo. No sé cuál es la calidad de la traducción. Yo la verdad que no me puse a leer. Pero generalmente, si hay algún problema, pueden acceder a la versión original, ¿no? Que está en el Google Drive. Pero fíjense, la calidad no es mala, ¿no? Del documento. Esta figura por ahí me hace un poco de ruido porque fíjense que no está
por algún motivo no está representado qué pasa de 2005 en adelante, que sabemos que acá se achata la curva de performance de CPU. Vamos a ver si ustedes comparan esto con lo del libro original. Van a ver que hay diferencias. Por eso por ahí si tienen posibilidad de leer en inglés, es recomendable leer directamente este documento. Esta es la figura que les mencionaba. Fíjense que representa mejor lo que está en los libros de Patterson y Genesi. Pero bueno, si pueden, den una mirada al documento y en todo caso menciónenme qué les parece la traducción, si tiene coherencia. Y bueno, trata algunas cuestiones por ahí un poco en más detalle de lo que nosotros vimos ahora, pero lo principal está sacado de este libro, inclusive. Lo que hemos visto de los mecanismos de cómo se implementa en hardware está sacado de este libro de Harry y Harris. El libro de Parami, Berus Parami, está también bastante completo en este tema de memoria caché y memoria virtual. O si no, el libro de Morris Mano también. Pero el de Morris Mano no sé si está en el aula virtual. Perdón, en el Google Drive. El de Berus Parami sí está. Bueno, otra cosa si no hay alguna duda de este tema, otra cosa que vamos a ir tratando hoy es el tema de los trabajos finales. No sé si hay algún caso que tenga en vista una defensa próxima, como para ir agendando o ver si están en condiciones de defender la próxima semana o en la que viene. Como consultar un poco la planificación también. Para que se den una idea de cuánto tiempo queda para defender antes del fin de cuatrimestre, si quieren promocionar, ¿no? Hoy estamos en 17, tendríamos que haber visto FPGA, pero estamos un poco atrasados con el cronograma que está acá. Quedaría la semana que viene. Y un día, como mucho, a ver un poco, uno del 12 cae miércoles. Y bueno, podríamos hacer hasta el jueves, no está el día acá marcado, pero podríamos hacer inclusive hasta el jueves una defensa más. ¿Cómo vienen? Si no logran para esta fecha, como les decíamos, se pasa para lo que es una mesa en examen final. Pero tenemos que ir definiendo la estructura de los trabajos que cada uno está encarando.
en algunos casos que todavía no están bien definidos, como por ejemplo de los que están acá conectados, Alexander, no sé si pudiste avanzar algo en el tema de implementar RISC-V en Logisim. Está bien. Una cosa que hablamos en la clase anterior, Alexander, no sé si pudiste ver la grabación o no, por las dudas te comento igual. En el caso de los que están haciendo implementaciones en Logisim, por lo menos definir cuáles son los alcances del trabajo, hasta dónde van a llegar. ¿Sí? Por ahí no llegan a terminar de simular, no hay problema, pero sí que esté bien establecido. Bueno, voy a hacer, no sé, en el caso de RISC-V, ¿no? Voy a implementar procesador en un solo ciclo con el ISA RISC-V, con las instrucciones de memoria y de procesamiento, y un salto condicional y un salto incondicional. Una cosa así podría ser. Que sería lo mismo que hicimos para la LS3, pero extendiendo, vamos a decir, el ISA para RISC-V, que es de 32 bits. Y bueno, y tienen su idiosincrasia seguramente por el tema de cuáles son las instrucciones que tiene ese ISA. Vas a tener que decir, bueno, la ALU tiene estas instrucciones, ¿sí? Tiene posibilidad de suma, tiene posibilidad de AND, de NOT, pero también tiene OR, tiene XOR. Entonces tengo que agregar eso en la ALU, una cosa así, ¿no? O sea, viste, esos detalles tienen que estar bien definidos, como para decir, no es lo mismo que la LS3, solo que llevaba 32 bits, sino que estamos representando el ISA de RISC-V con este nivel de detalle, suponete. Suponete que no cubras todas las instrucciones, pero tenés que definir bien cuáles son las que vas a cubrir. Para eso tendrías que haber hecho un estudio de Lisa y definir, bueno, dónde pueden estar los problemas de implementación, cosa de descartar algunas instrucciones. Inclusive fíjate que RISC-V tiene soporte de SIMD, entonces eso de una decir, bueno, esto no lo vamos a poner. Tiene soporte de 64 bits, tampoco lo ponemos, y así, ¿no? Entonces eso es lo que quiero ver, que esté por lo menos definido en un documento, no hace falta ni siquiera un esquema de simulación, sino que en un documento vos especifiques cuáles son los alcances de tu trabajo. Lo mismo va para Franco, con Franco ya lo hablamos en el día de ayer. Él sabe que tiene que especificar unos objetivos para el caso de pipeline de la LS3. ¿Se entiende, Alexander? Para la defensa sería, si defendés tanto en mesa o antes de que termine el cuatrimestre, ahí sí tenés que tener el Logisim funcionando y bueno, un documento describiendo tu desarrollo del trabajo. Para eso, si querés como referencia, puedes tener el trabajo de Mauricio. Podemos compartir. Yo lo que hice con lo que son los trabajos finales, crear una sección acá de defensa de trabajos finales. Y bueno, lo podríamos subir acá si sirve el documento, o sea, de una que va a servir, pero lo ponemos acá para que tengan como referencia de dónde leer ese documento
de Mauricio, y ahí vas a tener una idea de los alcances. Tenés que filtrar nomás qué hizo Mauricio de distinto de lo que vas a tener que hacer vos. ¿Sí? No necesariamente vas a tener que mapear todo el lisa de RIG 5, sino que decir, bueno, voy a hacer esta instrucción y así. Para la regularidad es lo que yo te decía, de tener un documento definido por lo menos de los alcances, ¿no? Documento puede ser un párrafo, ¿no? Una hoja, o sí, un párrafo, una carilla donde diga, bueno, los objetivos del trabajo van a ser esto, el alcance en los GSIM se va a implementar esto y esto, y ahí cerrás para regularizar por lo menos. ¿Se entiende, Alexander? Yo te digo esto porque está comprometido ya el tiempo, como no sé si vas a lograr defender antes del fin del cuatrimestre. Pero si no llegas, no hay problema, apuntá a una mesa, cualquier mesa de examen después. Siempre teniendo en cuenta, bueno, de entregar el trabajo con un poco de tiempo antes. Vamos a establecer bien los días, pero hayamos mencionado ya unos 10 días hábiles de entrega antes de la mesa como para que estemos seguros de que esté todo bien. Vamos a tener que dejar por escrito esas consideraciones. Seguro, vamos a ponerlo acá en pautas para el trabajo final, revisión bibliográfica. Acá vamos a dejar un documento que tenga bien detallado cómo va a ser el procedimiento para rendir el examen final fuera de lo que es el tiempo del cuatrimestre, tiempo del cursado. Bueno, bien Alexander, vamos a charlar un poco a ver con Fabricio Lodek, no sé si ya ahí vinimos viendo un poco tu Hola, profe. Al igual que varios compañeros también, me quedaría todavía seguir avanzando con el tema del archivo, más que otra cosa. O sea, digamos que los conceptos teóricos y todo esto de mi tema, al menos creo que ya los domino, pero más que nada me queda hacer el documento, ¿no? Claro, eso es lo que queremos ver, ¿viste? Un documento bien estructurado que diga, bueno, cuáles son las partes que ataca tu trabajo y con eso como para lograr la regularidad. No, sí, sí, eso lo tengo más o menos armado. Me quedaría estructurarlo mejor. Me refería más al proyecto en sí, final, todo. Justo lo que le pregunté por el chat, profe, sobre cuál sería la fecha máxima o hasta cuándo se extiende la cursada, no tengo bien entendido, como para presentar el trabajo. Y acá, según lo que tenemos en la planificación, no sé si están viendo ahí, Sí, sí, el 1 de diciembre. el primero todavía se puede defender, pero hay un día más ahí que se ve que se me pasó poner o capaz no lo puse como para que no quede como muy próximo al cierre, porque el cierre final creo que es el 3 de diciembre, que sería un viernes. Si no me equivoco, este es el segundo cierre de regularidades, o sea, ya es el definitivo. A ver Ah, si perfecto, tengo. profe. Yo la semana que viene, mínimamente, al menos, le voy a estar Eso le pasamos, o sea, eso también es una duda, eso lo subimos al Moodle, al menos la parte como para regularizar lo que viene siendo la vergadura del trabajo, o le pasamos por correo, o ¿cómo lo hacemos? Si pueden un documento compartido, así ya vamos después trabajando sobre la redacción y esas cuestiones. Ya nos queda, viste, generado un enlace, por decirlo de alguna forma, Perfecto, con el dale. trabajo, ¿no? Estoy tratando de mirar el tema del calendario académico, a ver si está.
Bueno, mientras busco, voy preguntando a Leandro. Le mencionaba ayer que estaba bastante bien la redacción. No sé si pudiste avanzar un poco más, Leandro. No, no, no. Desde las correcciones que usted me hizo, no, no avancé más todavía. Bueno, creo que está bastante bien definida la estructura, así que está ya próximo a regularizar. Lo mismo Héctor y Belén ya están prácticamente, creo que no vamos a revisar mucho más la estructura, ya están ahí entrando en la regularidad. Bueno, acá no está. Vamos a buscar en la página de la facultad como para sacarnos bien la duda. Acá figura el 26 de noviembre es la primera fecha, pero no hay una segunda fecha en este año, porque por el tema de la pandemia lo pusieron el 25 de febrero, pero no vamos a extendernos tanto. Nosotros queremos cerrar ya este año. Y fíjense que las fechas de las mesas de exámenes, pero está coincidente con eso, es la primera. Está solapado, va a estar solapado, ¿no? Acá con el 3 de diciembre hay una mesa ahí todavía. Así que bueno, estamos extendiendo sobre una mesa, pero bueno, quizá haya algún caso que podamos resolver en esa semana. Inclusive, si hay un caso en esa semana, que estaría bueno ya inscribirse en la mesa de examen, que eso va del 24 de noviembre al 25 de noviembre, y la inscripción. Entonces defiende en esa semana, ya lo hacen en una mesa directamente, ¿no? Tengan en cuenta eso. Y no tomen de referencia esta fecha de febrero, porque no vamos a estar extendiendo el cuatrimestre hasta febrero nosotros, ¿no? Más con que se volvió a la presencialidad y todo, no se justifica presencialidad híbrida. Bueno, con Facundo estuvimos hablando ayer. No sé que sé que estás ahí en el camino igual que los otros compañeros, así que vamos a retomar entonces, me parece para asegurar y asentar los conceptos de esta parte de calles, ¿sí? Si le pueden dar una lectura al capítulo que les compartimos ahí, la traducción de Harry y Harry, capítulo 8. Tiene memoria virtual también,
Así que pueden leer todo el capítulo tranquilamente para ya avanzar sobre memoria virtual. Y continuaríamos el martes de la semana que viene mejor con memoria virtual. Y así vamos asentando esta cuestión del mapeo en caché, que después se usa bastante en memoria virtual. Y bastante similar con algunas diferencias. Fíjense que acá está todo lo de caché y ahí empieza memoria virtual. A ver, parece que no está memoria virtual. Solo cachés. Sí. No, mi memoria virtual entonces tienen que leerlo directo del de Harry y Harry o del de Berus. También tiene memoria virtual. Tengan en cuenta eso. Memoria virtual está en el de Harry y Harry o en el de Berus. Pueden leer cualquiera de los dos. Fíjense dónde empieza acá memoria virtual. Virtual Memory, sección 8.4. Y bueno, las analogías que hay con cachés y el concepto de memoria virtual. Bueno, Facundo, ahí leí el chat. De Fernando también leí el chat, me olvidé de avisar hoy. Estás armando el Word y bueno, estás con otras materias, así que tranqui, sigan avanzando nomás. Retomamos entonces la conexión el día martes, ¿sí? La semana que viene. Mañana no tendríamos clases. Pongan en chat por las dudas. Martes 23, ¿no? ¿Estamos, gente? Chao, chao. Nos vemos. Chao, Teco.